Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. Si un país tuviera que soportar más de 20,000 sanciones, desde financieras y comerciales hasta energéticas y personales, pero no solo no colapsara, sino que además cambiara la situación y despertara la cautela mundial, ¿cuál sería? Ayer, el gobierno estadounidense siguió anunciando nuevas sanciones contra dos gigantescas corporaciones rusas de petróleo y gas, Rosneft y Liel. Pero, paradójicamente, Estados Unidos y Rusia prácticamente no tienen una relación comercial directa. Washington ya no compra petróleo, ya no vende equipos, ya no financia ni tiene flujo económico hacia Moscú. Entonces, ¿por qué más sanciones? Lo que están a punto de presenciar no son solo sanciones sin sentido, sino una partida de ajedrez político de múltiples niveles, donde cada jugada aparentemente abrumadora de Occidente crea, sin querer, una ventaja estratégica para Rusia. Y en ese mismo juego hay un detalle poco conocido. Rusia ahora vende petróleo a los aliados más cercanos de Estados Unidos mediante rutas indirectas y calculadas. Entonces, ¿quién prohíbe a quién? ¿Quién depende realmente de quién? Pronto comprenderán por qué las sanciones, que se suponía que eran una atadura para Rusia, se han convertido en resortes que impulsan su economía más que nunca. Nos espera un viaje paradójico, fascinante y sorprendente. No pierdas de vista el momento. Inmediatamente después del último anuncio del Departamento del Tesoro de EU, los nombres de Rosneft y Lukoil aparecieron en todos los periódicos, como si fuera el golpe de gracia que Washington le había asestado a la industria energética rusa. Pero curiosamente, EU no ha importado petróleo de Rusia desde principios de 2022. Entonces, ¿qué sentido tiene prohibirlo? Hablamos de dos gigantescas petroleras, símbolos de la economía energética rusa. Rosneft no es solo una empresa. Es el motor de decenas de miles de kilómetros de oleoductos, controla gran parte de la producción de crudo y es un puente estratégico hacia China e India. Y Lukoil es una empresa global con una red de refinerías y sucursales en más de 30 países. Ambos países bombean más que solo petróleo. Inyectan poder blando e independencia estratégica a Moscú. Pero ahora que Estados Unidos ha impuesto estas sanciones, ¿ha cambiado realmente algo? Hemos visto esta situación repetirse desde 2014. Tras el incidente de Qum, Estados Unidos y Occidente han aumentado la presión de forma constante. Y cada nueva sanción conlleva sus propias condiciones. Rusia pagará las sanciones más severas jamás impuestas. Pero durante más de 10 años, Rusia se ha mantenido firme. Y no solo se ha mantenido firme, sino que se ha adaptado, incluso obligando a muchos de sus oponentes a replantear sus estrategias. Algunos expertos occidentales comienzan a admitirlo. Edward Fishman, ex asesor de política de sanciones del Departamento de Estado de EU, dijo una vez: no todas las sanciones son efectivas. Si se aplican en exceso, pueden crear inmunidad al objetivo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Un cuerpo al que se le han inyectado demasiados antibióticos ya no responde a la dosis anterior. ¿Qué novedades hay esta vez? Pocas. Rosneft y Li llevan mucho tiempo teniendo restringido el acceso a la tecnología occidental, sus inversiones retiradas y sus contratos rescindidos. El mercado estadounidense ya no es ni cliente ni socio. El embargo es ahora más simbólico, un mensaje político que una verdadera herramienta económica. Lo más importante es que cuantas más sanciones tiene Moscú, más excusas tiene para distanciarse de Occidente legalmente, abiertamente y sin explicaciones. Los rusos ya no tienen reparos en hacer tratos con China o los árabes. Ya no necesitan recurrir a Bruselas o Washington para hacer cálculos. Reescribieron su propia fórmula de supervivencia. Si nos fijamos bien, últimamente los rusos han respondido con menos vehemencia a las sanciones. Se acabaron las declaraciones estridentes. Simplemente han navegado silenciosamente, como un rompehielos, por el invierno político occidental,
Quizás la pregunta clave no sea qué pasará con Rusia, sino qué más puede hacer Estados Unidos aparte de imponer otra prohibición. Y cuando se planteó esa pregunta, los rusos sonrieron porque sabían que este juego ya no se jugaba con las viejas reglas. En 2014, cuando Rusia regresó, todo el mundo occidental pareció despertar de un largo letargo, e inmediatamente rodeó a Moscú con prohibiciones, críticas y conferencias de emergencia. Rusia fue expulsada del G8, su tecnología fue bloqueada y su acceso a la financiación fue restringido. Los principales medios de comunicación calificaron a Putin de infractor global. Muchos predijeron que la economía rusa colapsaría en un año, pero eso no ocurrió. En los primeros años tras la crisis de la RG, Rusia se adaptó silenciosamente, sin hacer ruido, sin reaccionar de inmediato, sin contraatacar con palabras. Como el propio Putin, tranquilo, silencioso. Pero cada movimiento está calculado. No juega a la reacción, sino a la paciencia. Cualquiera que haya observado de cerca se dará cuenta de que Putin nunca toma represalias inmediatas. No tuitea, no agita los brazos en televisión. Simplemente observa, toma notas y actúa cuando es el momento oportuno. Occidente creía haber acorralado a Rusia con sanciones y aislamiento. Pero lo que no esperaban era que, en estado de sitio, Putin tuviera algo que no todos los líderes tienen: tiempo para consolidar su fuerza interna. Rusia comenzó a aumentar sus reservas de oro, a retirarse de los bancos occidentales, a construir un sistema de pagos interno y sobre todo a ampliar las relaciones con socios que antes consideraba débiles. China, Irán, India, incluso países de África y Sudamérica. En lugar de luchar contra el mundo, redefine el mundo con el que Rusia decide jugar. Cuando se le preguntó sobre la presión de Occidente, Putin respondió con mucha sencillez: se cansarán antes que nosotros. No era una amenaza, sino una declaración de estrategia. Un mensaje para quienes creen que bloquear algunos oleoductos y cuentas bancarias puede doblegar a Rusia. Los occidentales están acostumbrados a la velocidad. Los rusos viven en invierno, y en ese invierno aprenden a sobrevivir sin que nadie les traiga leña. Mirando atrás, casi una década después del regreso de Krom, podemos ver que Rusia no solo no se ha sumergido, sino que ha resurgido con una nueva forma, más independiente, más proactiva, sin necesidad de complacer a nadie. En Occidente, muchas economías europeas están volviendo al carbón. Los precios del combustible se disparan y la inflación se extiende. Muchos estadounidenses, franceses y alemanes empiezan a preguntarse a quién estamos castigando. Y es entonces cuando Putin pasa de ser un hombre asediado en silencio a ser quien controla el juego. No por la fuerza, sino por la persistencia. No por declaraciones contundentes, sino por una estrategia a largo plazo. Así que, a veces, verse al límite es una oportunidad para tomar un camino que nadie más se atreve a tomar. Y en medio de la tormenta de sanciones globales, quizás solo los rusos tengan la valentía de navegar sin que nadie les muestre el camino. Puede que no les guste Putin, pero deben admitir que no está jugando para ganar a corto plazo. Juega para cansar a sus oponentes y que se rindan. El mundo llama a Rusia un país aislado. Pero si observas las filas de petroleros que surcan silenciosamente las olas cada noche desde los puertos de Ust-Log o Primorsk, verás una realidad muy diferente. No hay lugar que no aparezca en los principales medios de comunicación, pero el petróleo ruso fluye incesantemente a todos los rincones del planeta. India, que antes rara vez compraba petróleo ruso, se ha convertido en uno de los mayores compradores. Lo importa, lo refina, lo reexporta y, paradójicamente, a veces regresa a Europa con un nombre diferente. China, durante el periodo de sanciones occidentales, ha ampliado discretamente su oleoducto transiberiano. Tan solo el año pasado, Pekín gastó más de $40,000 millones en petróleo, gas y carbón de Moscú. Pero lo sorprendente es que los propios países de la coalición sancionadora también están cediendo a la demanda energética. Alemania, que ha declarado su independencia de Rusia, sigue importando petróleo de refinerías de la India.
Francia a veces incluso importaba petróleo procedente de Turquía, y todo el mundo sabía de dónde provenía. El embargo parecía haberle cortado la cabeza a la serpiente, pero su cola seguía escabulléndose por cada grieta de la cadena de suministro global. Surgieron empresas fantasma en los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Singapur. Los petroleros apagaron su GPS en medio del océano. Las facturas cambiaron de nombre. La nacionalidad del barco cambió de la noche a la mañana, y así, de repente, el petróleo ruso dejó de necesitar la etiqueta de ruso. Solo necesitaba aparecer en el momento oportuno, en el lugar oportuno, a un precio irresistible. Fue entonces cuando las sanciones empezaron a ser contraproducentes. En lugar de estrangular a Moscú, Occidente, sin darse cuenta, expulsó a Rusia de su tradicional esfera de dependencia. Al no poder vender más a Europa, los rusos se vieron obligados a buscar un nuevo rumbo. Y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que el mundo ya no giraba en torno a un único centro, y no necesitaban invitar a nadie a su mesa. Rusia puso la mesa, sirvió el vino e invitó a quienes no tenían condiciones políticas. Los rusos siempre han vivido en la adversidad, y siempre han sabido convertirla en un punto de inflexión. Las sanciones los han expulsado del antiguo círculo, pero ese impulso también ha abierto un nuevo cinturón comercial, más amplio, más flexible y más difícil de controlar. Surge una pregunta. ¿Los países que aún comercian con Rusia en secreto están realmente violando la prohibición? ¿O comprenden ellos mismos que la economía no puede operar con base en la ideología política? Y cuando el estómago empieza a rugir, lo primero que hay que negociar es la retórica. El mundo todavía considera a Rusia aislada, pero al observar detenidamente el mapa energético global, la gente empieza a preguntarse si Occidente se ha encerrado en una caja cuya llave ya no puede abrir. Cuando se implementaron las primeras sanciones, Occidente apostó por la suposición de que los rusos se enojarían con el gobierno, que a medida que la economía se desplomara, la sociedad se fracturaría y Rusia colapsaría desde dentro. Creían en el modelo que se había aplicado. Se utiliza en otros lugares, presionando a la población para derrocar el sistema. Pero Rusia no es un país normal, y los rusos no reaccionan a la usanza occidental. Mientras los expertos en Washington predecían el caos social en Moscú, la gente hacía cola para comprar pan, iba a trabajar, enviaba a sus hijos a la escuela, y no hubo protestas, objetos rotos, ni crisis de confianza como estaba previsto. La realidad es que el pueblo no solo no está confundido, sino que está afianzando su control sobre sus líderes. Esto no se debe a la propaganda, sino a que el instinto de supervivencia se ha convertido en parte del ADN ruso. Han sobrevivido a la crisis financiera postsoviética de 1928 e incluso a los inviernos sin calefacción. Unas pocas sanciones físicas no fueron suficientes para quebrantar su espíritu. En los cafés de Moscú, la gente no lamentaba la pérdida de productos extranjeros. Se burlaban de la retirada de las marcas occidentales como una buena oportunidad para desintoxicarse. En las redes sociales rusas, no era miedo, sino orgullo nacional lo que se despertaba. Occidente pensó que las sanciones harían sentir culpables a los rusos, pero lo que no esperaban era que se sintieran ofendidos. Y fue entonces cuando el efecto contraproducente comenzó a tomar forma. Incluso en Estados Unidos, muchos académicos han comenzado a cuestionar la política de sanciones generalizadas. Un estudio de la Universidad de Columbia del año pasado concluyó que las sanciones actuales carecen de objetivos claros, tienen efectos secundarios y están impulsando a Rusia a una mayor autosuficiencia. No porque amen a Rusia, sino porque temen lo que está sucediendo. Rusia, después de las sanciones, no es más débil, sino silenciosa y peligrosamente más fuerte. Y si algo ha decepcionado más a los responsables políticos occidentales, es darse cuenta de que lo que consideraban un duro castigo ha resultado ser un catalizador para el realineamiento estratégico de Rusia. Una vez más, Rusia juega de forma diferente y no se deja vencer tan fácilmente con las herramientas habituales del viejo mundo. El problema no es cuántas prohibiciones haya, sino que Occidente aún no ha comprendido que hay pueblos que, al verse acorralados, no gritan,
Construyen una nueva puerta y salen. En el mapa económico ruso, el petróleo no es solo una industria. Es el alma, el latido silencioso que nutre todos los demás órganos del país. Cada barril de petróleo exportado no solo conlleva energía, sino también influencia, poder político y una presencia silenciosa en el panorama mundial. Los occidentales están acostumbrados a pensar que cortar el suministro de petróleo ruso estrangularía la economía del país. Pero olvidan algo. Rusia no solo exporta petróleo, controla una parte importante de la cadena de suministro global, desde la explotación y el refinado hasta la distribución. Y Putin lo sabe mejor que nadie. En el turbulento período del mercado petrolero mundial, cuando los precios alcanzaron su punto máximo y luego cayeron como una montaña rusa, Rusia no entró en pánico, sino que intervino como un coordinador eficaz. Mientras los países de la OPEP seguían discutiendo sobre recortes de producción, Rusia ajustó la producción discretamente, de la mano de Arabia Saudita, creando fluctuaciones intencionadas. El informe de la OPEP del año pasado señaló que Rusia sigue desempeñando un papel estratégico en el mantenimiento del equilibrio global de la oferta y la demanda, a pesar de las sanciones y las presiones geopolíticas. Esto no es un cumplido. Es la admisión de un papel que nadie se atreve a negar públicamente. Putin no necesitó estar en medio de una conferencia para decirlo. Solo necesita abrir una válvula en un oleoducto y el mercado londinense reacciona, con el precio del petróleo Brent Oil subiendo $3 solo porque un barco ruso se retrasa unas horas. Sanciones. Cuanto más alto el precio, más alto el precio. Cuanto más alto el precio, más dólares recibe Rusia por cada barril que vende, incluso si vende con descuento a India o China. El año pasado, Rusia ganó casi $200.000 millones solo en exportaciones de petróleo, más que todo el año anterior a la guerra en Ucrania. Una paradoja que las finanzas occidentales llaman reacción estratégica. Y quizás lo más peligroso de todo es esto. Gran parte del sistema de pagos ahora es independiente del dólar. Rusia tuvo que encontrar la manera de eludir a SWIFT y lo hizo. Lidiar con el yuan, el yupiri y las monedas bilaterales no es fácil, pero funciona. Y una vez que han establecido un nuevo rumbo, no hay vuelta atrás. La historia del petróleo no es solo una historia económica. Es la demostración más clara de cómo Rusia no solo resiste la presión, sino que también la convierte en un catalizador para cambiar su postura. Los rusos reaccionaron con lentitud, pero perseveraron. Y con el petróleo no solo sobrevivieron, sino que mantuvieron al mundo a flote. Occidente, por su parte, aprendió a las malas que nadie puede controlar por completo los ricos mercados sin comprender lo que ocurre tras las puertas del Kremlin. Y ahí, Putin nunca ha mostrado todas sus cartas. Se da una paradoja que pocos se atreven a expresar abiertamente. Cada vez que Estados Unidos y Europa imponen un nuevo embargo a Rusia, los precios del petróleo suben, y son ellos quienes pagan las consecuencias. Puede parecer absurdo al principio, pero si analizamos a fondo la estructura de la cadena de suministro global, veremos que Rusia no es solo un exportador, sino el eje de todo el sistema. Sin Rusia, el mundo carecería de petróleo, gas, fertilizantes, productos agrícolas e incluso metales preciosos, cosas que Occidente creía fácilmente reemplazables por otras fuentes. Pero la realidad no es tan simple como parece en teoría. Cada vez que Estados Unidos anuncia una nueva prohibición, el mercado energético mundial reacciona como si estuviera atorado. Los precios del petróleo suben, los costos de producción en Europa se incrementan y la inflación se extiende. El año pasado, las facturas de calefacción de franceses, alemanes e incluso británicos se duplicaron. Algunas acerías de Polonia tuvieron que cerrar temporalmente debido a los altos precios de la electricidad. Mientras tanto, Rusia, expulsada de su antiguo terreno de juego, abrió sus puertas al este. Vende petróleo a la India, gas a China, carbón a Vietnam e Indonesia. Pero no se detiene ahí. También vende fertilizantes a países africanos,
donde hay una grave escasez de suministro. Rusia representa casi el 20% del mercado mundial de fertilizantes, y cuando escasean, los productos agrícolas del mundo se ven obligados a hacerlo. De ser un país sin acceso al mercado, Rusia se ha convertido en quien controla el mercado. No hay necesidad de amenazar. Simplemente manténganse en silencio y el mercado lo entenderá. Muchos expertos en institutos de investigación de Washington comenzaron a susurrarse. ¿Nos hemos disparado en el pie? Esa pregunta no es solo una exclamación, es una señal de alarma. Al intentar perjudicar a Rusia, Occidente está atacando las cadenas de suministro de las que depende. Imaginemos una Europa sin aire en invierno, una cosecha sin fertilizantes, una industria sin aluminio, níquel ni paladio, que Rusia lleva décadas suministrando constantemente. Cualquier eslabón que se rompa desbarataría la cadena global. Entonces, ¿quién es el dependiente? Cuando se plantea esa pregunta, los rusos no necesitan responder. El mercado responde por ellos con números rojos en la bolsa, informes de inflación y reuniones gubernamentales de emergencia sobre los costos energéticos en Europa. Y quizás lo más amargo para los responsables políticos occidentales es la incapacidad de volver a comprar abiertamente a Rusia. Porque hacerlo equivaldría a admitir que la prohibición anterior carecía de sentido. Quizás los rusos no solo se han mantenido firmes contra el embargo, sino que han vuelto a plantear al mundo una pregunta aparentemente simple. ¿Quién castiga a quién? La pregunta es, si Estados Unidos sabe que las sanciones son ineficaces, ¿por qué las sigue imponiendo? Si el objetivo es debilitar a Rusia y los resultados han sido los contrarios durante los últimos 3 años, ¿por qué Washington sigue repitiendo la misma fórmula? La respuesta probablemente no esté en Rusia, sino en los 9 países estadounidenses. En la política estadounidense, la acción importa más que los resultados. Los votantes no necesitan una estrategia a largo plazo. Necesitan ver reacciones inmediatas. Y para los políticos, las sanciones son la forma más sencilla de demostrar que están haciendo algo. Una ley, una declaración, unas líneas en televisión. Eso es todo. No necesitan demostrar eficacia, solo crear la sensación de control. Pero bajo esa apariencia se esconde una capa más profunda y compleja de geopolítica y poder blando. Cuando Estados Unidos sanciona a Rusia, no solo ataca a Moscú, sino que envía una señal a todo el sistema de alianzas de que estamos de nuestro lado. Están presionando para obligar a Europa, Japón, Corea del Sur y Australia a hablar al unísono. No participar podría considerarse prorruso, y no responder sería cuestionado sobre su postura. Así es como Estados Unidos asume el liderazgo. No hay necesidad de negociar, solo de dar órdenes. Y entre bastidores hay una figura silenciosa que ostenta el mayor control del complejo industrial de defensa estadounidense. Desde 2022, el presupuesto de defensa estadounidense ha aumentado en casi $100,000 millones. Empresas como Lockheed Martin, Ron y Boeing han registrado ganancias récord. Recordemos que, en el primer trimestre tras el estallido del conflicto en Ucrania, las acciones de defensa estadounidenses subieron más del 20%. Y en este círculo vicioso, las sanciones son un gran catalizador. Las sanciones aumentan la tensión, y la tensión pone nerviosos a los aliados. El miedo genera la necesidad de comprar armas, y se firman los pedidos. Se efectúa el pago. ¿Quién perderá más si la guerra termina antes de tiempo? Si Rusia se reconcilia con Occidente. ¿Quién perderá el mercado de armas? ¿Quién perderá la razón para expandir su presencia militar por toda Europa? Las supuestas sanciones para debilitar a Rusia a veces son solo una tapadera para una maniobra mucho más grande. Consolidar el poder, tomar el control y mantener la maquinaria armamentística en marcha. Puede que los rusos no se sientan del todo cómodos con estas presiones, pero al menos entienden las reglas del juego y, una vez que las entienden, ya no se dejan guiar. Son proactivos. Se han convertido en la variable más impredecible de la ecuación global, justo lo que Washington detesta.
Un adversario sabe cuándo callar y cuándo contraatacar cuando los demás están menos alerta. Quizás los rusos no estén siendo castigados. Están observando a los demás, deslumbrándose con sus propias sanciones autoimpuestas. Mientras Occidente lidia con sanciones complejas, Putin ha entrado discretamente en un juego más amplio, transformando el orden energético global. Sin hacer un gran anuncio ni atraer aliados a una gran conferencia, optó por construir un tablero de juego diferente. Para otros jugadores, el nuevo tablero ya no gira en torno a Bruselas o Washington. Se extiende desde Moscú, pasando por Teherán, hasta Radn y Pekín. Una docena de nuevas energías se están formando silenciosa pero firmemente. Rusia, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica y China. 4 potencias aparentemente sin relación entre sí, tienen algo en común. Se niegan a permitir que Occidente dicte las reglas del juego para siempre. Y el petróleo y el gas son las cartas que impulsan el cambio. La OPEP Plus se consideraba en su momento una herramienta para estabilizar el mercado según los estándares occidentales. Pero ahora, con la participación activa de Rusia, la organización ya no es una extensión de nadie. Se ha convertido en un frente estratégico donde Moscú no solo tiene cabida, sino también voz. En las reuniones a puerta cerrada de la OPEP Plus, muchas decisiones importantes sobre la baja producción no pueden tomarse sin el visto bueno de Rusia. Cuando Rad quiere recortar la producción, consultan con Moscú. Cuando Pekín necesita coordinar los precios de los insumos, hablan con Rusia e Irán, no con París ni Berlín. Putin ha dicho que quieren actuar con sus propias reglas, así que las reescribiremos. Y eso es precisamente lo que está haciendo. No las está rompiendo, sino que las está reemplazando poco a poco con alianzas flexibles, acuerdos bilaterales, cadenas de pago sin dólares y compromisos a largo plazo acordados fuera de Washington. Lo notable es que esta alianza no necesita firmarse públicamente ni un nombre grandilocuente. Existe en contratos, oleoductos, petroleros que llegan constantemente a los puertos e incluso en la silenciosa impotencia de los mercados occidentales, cuando los precios del petróleo suben sin poder controlar el suministro. Rusia ya no busca volver al viejo orden. Está construyendo uno nuevo, donde el dólar ya no tiene el monopolio, donde Occidente ya no es el centro. Un mundo verdaderamente multipolar. Y en ese mundo, Rusia no pide un asiento, lo coloca. Todavía se dice que Putin es un buen ajedrecista, pero en este juego de ajedrez energético, él no es solo el jugador, es quien prepara el tablero. Y cuando eres quien prepara el tablero, no temes ser eliminado del juego. Tú eres el juego. El mundo solía dividirlo todo en blanco y luz. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no? ¿Quién es justo? ¿Quién es malvado? Pero los tiempos cambiaron y empezamos a darnos cuenta de que la realidad siempre se encuentra en complejas zonas grises, donde los intereses, la historia, la belleza y el poder son inseparables. Rusia, a ojos de Occidente, es un oponente del orden global, pero para gran parte del mundo, es un país que se atreve a plantar cara, a aguantar los golpes y a seguir su propio camino, aunque sabe que no será fácil. No necesitan la compasión de nadie. No pidieron comprensión. Simplemente se negaron a que se les dictara. Se impusieron más de 20.000 sanciones. Pero Rusia no se derrumbó. No solo por sus reservas de petróleo, gas u oro, sino porque albergaba un espíritu interior que ninguna prohibición podía quebrantar. El orgullo de un pueblo que había sido llevado al límite muchas veces y que cada vez regresaba más fuerte, más frío, más profundo. Y al final, en la guerra silenciosa de economía y control, ¿quién ganó realmente? Occidente perdió a un socio importante. Europa se vio abrumada por la inflación y la crisis energética. Estados Unidos quedó atrapado en círculos viciosos de política interna y un gasto de defensa desmesurado. Rusia sufrió pérdidas, pero al mismo tiempo se liberó de su dependencia, reconstruyendo un orden más adecuado para ella. Nadie gana, pero nadie pierde por completo, porque esto ya no es una batalla entre el bien y el mal.
Es una guerra entre fuerzas que quieren preservar el viejo mundo y países que forjan un nuevo orden, donde nadie puede definir con exclusividad el bien y el mal. Y entonces, la pregunta para nosotros, los vietnamitas, no es qué bando elegir, sino qué podemos aprender de la reacción de los rusos ante la tormenta. No se quejan, no se arrodillan. Eligieron un camino más difícil y lento, pero más sostenible. No pidieron ayuda. Aprendieron a sobrevivir con lo que tenían. Vietnam también ha pasado por años de embargo, aislamiento, pobreza y orgullo. Y quizás en medio de un mundo sumido en el caos debido a la inversión de valores, un espíritu independiente, sobrio y firme como ese se necesita más que nunca. No imitar a nadie, sino comprenderse a uno mismo, no dejarse atrapar por el tablero de ajedrez de otros. Porque quien escriba las reglas del juego redefinirá todo el juego, y la mayor lección que Rusia está enviando al mundo probablemente esté en